través de las redes sociales cuando este video sea puesto. Bienvenidos. Podemos tomar asiento, por favor. Los niños están pasando a sus clases y nosotros nos vamos a quedar aquí para meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Ya que estamos hoy día celebrando 4 años de apertura de este ministerio, una de las preguntas que nosotros nos hacemos siempre es: ¿para qué están puestas las iglesias? ¿Para qué existen las iglesias? ¿Cuál es el propósito de que haya una iglesia abierta? Entonces, esta va a ser la meditación en la cual nos vamos a centrar en esta mañana. ¿Para qué existen las iglesias? Pero antes de eso, yo te quiero pedir que tú puedas, un minuto por favor, orar, pedirle al Señor que calme nuestro corazón, que calme nuestra mente y que podamos recibir la palabra de Dios con un buen corazón. Recordemos siempre, la palabra de Dios es una semilla viva y a veces la tierra en que cae es la que determina cuál es el fruto que va a ser esa semilla. Y a veces esa tierra que viene a ser nuestro corazón, a veces está endurecido por los problemas de la vida. A veces está seco por nuestra rebeldía continua, constante delante de Dios. Pero la Biblia dice que el Señor va a hacer con su palabra todo aquello que Él ha determinado que va a hacer contigo. Así que hoy día vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tengamos un buen corazón para recibir la semilla viva de la palabra del Señor en esta mañana. Allí donde estás, por favor, yo te pido que un minuto puedas cerrar tus ojos, podamos pedirle al Señor que su palabra pueda hablarnos en esta mañana. Señor, te agradecemos porque nos permites vivir un día más. Y si un día más estamos con vida, es porque tú todavía tienes un propósito con nosotros. Gracias porque podemos decir que durante estos 4 años en que nos has permitido compartir tu palabra en este lugar, en esta esquina de la ciudad de Roselle, en Nueva Jersey, Señor, hemos visto tu mano día tras día, tu sustento día tras día, Señor, y tu fortaleza aún medio de las dificultades propias del mundo. Señor, esto es para ti. Esto, Señor, es para tu gloria, para tu honra, para que más personas puedan conocer tu palabra. Pero nosotros sabemos que tú no puedes hacer nada si no tienes instrumentos que estén dispuestos a trabajar para ti. Así que en esta mañana nosotros te pedimos que mires nuestro corazón. Señor, y si encuentras algo que no te agrada, quítalo de nosotros. Si hay una situación en la que estamos andando que no te es de agrado a ti, enséñanos a tomar decisiones serias de fe. Y si ves en nuestro corazón ese deseo de aprender de tu palabra, pues, Señor, no solamente pon el querer, sino el hacer, poniendo en práctica todo lo que aprendemos semana a semana. Así que bendice, Señor, la exposición de tu palabra y que el Espíritu Santo pueda ser el que en esta mañana pueda hablarnos a nuestros corazones. Y que cada vez se me vea menos a mí y se te vea más a ti, conforme vamos predicando y vamos exponiendo, Señor, tu palabra. Así que bendice, Señor, la exposición de ella aquí y en todo lugar en el mundo donde se está predicando ahora mismo el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien viene pronto. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Charles Lindbergh. Fue el primer hombre aviador en la historia de la humanidad que pudo cruzar todo el océano Atlántico. Hizo el primer viaje tripulado en un avión partiendo desde Nueva York y llegando a París. Hoy día me gustaría hablarte de la primera mujer que hizo lo mismo. Fue una americana que se llamaba Amelia Earhart. Esta mujer fue la primera persona de sexo femenino y la segunda en el mundo que hizo lo mismo. Se subió a un avión y hizo el cruce desde América hasta Europa. Amelia Earhart, como Charles Lindbergh, fueron personas de mucha popularidad en ese tiempo. En ese tiempo la industria automotriz, la industria aeronáutica estaba en mucho desarrollo. Ella tenía muchos éxitos y muchos logros en la vida, pero pasó un suceso inesperado. En uno de sus muchos viajes, el día 2 de julio de 1937,
Amelia Earhart, teniendo 39 años, estaba con una avioneta encima de Papúa Guinea, en Papúa Nueva Guinea. Y en eso comenzó a perder señal con el control que ella tenía. Y las últimas palabras grabadas de Amelia Earhart fueron: ¿me entiende alguien en tierra? Y por segunda vez Amelia repitió: ¿me entiende alguien en tierra? Y de allí nunca más se escuchó de ella. Y esa fue la última vez que se supo algo de ella y de la avioneta en la que ella estaba. Esa avioneta se estrelló, ¿no? Acuatizó, se destruyó, algo pasó. Pero nunca jamás se supo más de Amelia Earhart. Ahora hay un museo de esta persona en su ciudad natal, en Kansas, en los Estados Unidos. Y una de los cuadros que uno ve cuando uno entra al museo es las últimas palabras de ella: ¿me entiende alguien en tierra? ¿Me entiende alguien en tierra? Y ella no recibía la señal de la tierra mientras estaba en el aire. Cuando escuché esta historia, entró un sentido a mi vida. Muchas veces nosotros entendemos muy bien las cosas celestiales, pero no sabemos cómo aterrizarlas a nuestra vida terrenal. Y entonces todo lo que aprendemos de las cosas celestiales y de la fe no tienen mucho sentido en nuestra vida diaria. No se ven, no se aprecian. Entonces, a veces los pastores tenemos ganas de decir: ¿me entiende alguien en la tierra? Por favor, ¿me entiende alguien en la tierra? Porque no podemos aplicar todo lo que aprendemos en las Escrituras y lo ponemos en la práctica en la vida diaria. Hoy nosotros vamos a ver qué cosa es el sentido de que para qué existen las iglesias. Y quisiera ponerte en sentido de algo. No te estoy diciendo para qué existen los templos, porque los templos son los edificios. Los templos son construcciones de madera, de ladrillo, de cemento. Te estoy hablando de para qué existen las iglesias. Y la palabra iglesia viene del griego ecclesia, que significa la asamblea. Y efectivamente una iglesia es una asamblea de personas con una fe común. Y eso nosotros lo podemos ver bastante bien en el tiempo del COVID. En el tiempo del COVID, todos los templos estaban cerrados, en muchos lugares por orden del gobierno, pero la iglesia no moría. La iglesia estaba atenta, despierta y funcionando. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es gente. Vamos a ver 5 puntos que nos dicen para qué existen las iglesias. El siguiente slide, hermano Manuel. Primero, el primer punto: ¿para cuál están abiertas las iglesias? Para traer un mensaje de esperanza. Ese es el primer punto por los cuales nosotros estamos abriendo esta obra y por lo cual se abren las iglesias. Para traer un mensaje de esperanza. Ya estamos cansados de malas noticias. Usted pone todos los noticieros y todos los noticieros son guerras, malos pronósticos, corrupción, muertes, políticos que hacen cosas indebidas, y no hay una señal de esperanza. La iglesia está puesta para traer un mensaje de esperanza. Y hermanos, hay un problema con el ser humano. El hombre por naturaleza está lejos de Dios. Eso se manifiesta por un síntoma que está presente en todas las culturas, en todos los tiempos y en todo lugar del planeta: la infelicidad. El hombre por naturaleza no es feliz. No en vano, en países desarrollados como Inglaterra, Japón o Australia, se ha tenido que el gobierno haber forzado a crear, tal como hay un ministerio de economía, de salud, de obras y construcciones. Esos países del primer mundo han hecho un ministerio de la felicidad, haciendo programas por la cantidad de suicidios, de muertes, por distintos temas. Y la palabra del Señor nos dice, pues el ser humano, habiendo conocido a Dios, no le dio gracias, sino que prefirió hacerse de razonamientos en su corazón, y a la larga
fue perdiendo la luz. Eso está en Romanos. El siguiente, hermano Manuel, en Romanos capítulo 1, versículo 21. Así que vemos ahí esta figura, ¿no? Como ya es muy conocida. O sea, gente que a pesar que puede tener trabajo, que puede tener una profesión, que puede tener una carrera, que en distintos países donde emigran puede tener un estatus, igual no tiene una llenura en su corazón y siente soledad en su corazón. Y el hombre tiene este gran problema, la infelicidad. El mensaje del evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, es traer la solución a ese problema que nosotros vemos en el mundo. Siguiente, hermano. El método divino para volver a él. Que alguien de su esencia te represente e interceda por ti. Tú no puedes presentarte delante de Dios. Aún siendo cristiano, usted no puede ponerse delante de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y usted es pecador, pecador, pecador. Rebelde, rebelde, rebelde. Injusto, injusto, injusto. Terco, terco, terco. Así que Dios no puede hablar con nosotros directamente. Dios tiene que hablar con alguien que sea de su misma esencia, tan igual como Él en naturaleza. Y entonces para eso mandó a Jesucristo. Dice el versículo que está ahí, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre que los hombres conozcamos en el cual nosotros podemos ser. Entonces la Biblia dice, en ninguna otra religión hay salvación, dice así, ¿no? ¿O no? En ningún pastor hay salvación, ¿dice? En ninguna denominación, en ningún nombre. Hay un solo nombre por el cual nosotros podemos ser salvos. Y esta es la persona de Jesucristo. Uno más, hermano Manuel. Esta es la buena noticia para el hombre infeliz. Y para eso están puestas las iglesias. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él está vivo porque Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que los templos son los lugares que anuncian las buenas nuevas, que tienen un mensaje. Si usted encuentra una iglesia que no tiene mensaje, si usted encuentra una iglesia donde no se habla de Cristo, si usted encuentra una iglesia que te dicen Dios te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir, pero usted no se va a arrepentir, entonces esa no es una buena iglesia. Una buena iglesia predica todo el mensaje. Y todo el mensaje, hermanos, a veces duele, a veces incomoda, porque nos dicen nuestros errores. Pero cuando usted entiende quién es, y cuando usted entiende quién es Dios, entonces usted puede tener un encuentro personal con Él. Y damos gracias al Señor por ello, porque todos nosotros pasamos por ese arrepentimiento, por esa obra de abrazarnos simbólicamente, espiritualmente con Jesucristo, y allí nosotros entendemos que el amor de Dios es objetivo. Y quiero detenerme aquí un rato, por favor. El amor de Dios es objetivo. Mucha gente dice, tú crees en Dios, anda donde tú quieras, cree lo que tú quieras, porque igual Dios está contigo. Pero nosotros vemos que ese no es el método de Dios. El método de Dios es volver a Él a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te repito, nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ese es el método que envió Dios para nosotros. Si no, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál sería el propósito de que muera en la cruz? El propósito es que nos represente, y nosotros estando en el equipo de Jesucristo, nosotros cuando vamos delante de Dios, no vas tú, va Jesucristo delante tuyo y le pide por ti. Y así es como Dios te bendice. Así que no hay muchísimas formas para llegar a Dios. Usted sabe que antiguamente había una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. No sé si usted ha escuchado alguna vez eso. ¿Por qué? Porque los romanos en su tiempo de esplendor conquistaban pueblos y pueblos y pueblos y pueblos. Y cuando tenían muchos pueblos conquistados, hacían carreteras que unían todos esos pueblos. Y todos esos pueblos a su vez tenían una conexión, un camino
una carretera que los llevaba a Roma, que era la capital de todo el imperio. Y allí se dio la frase, todos los caminos conducen a Roma, porque indefectiblemente todos los pueblos conquistados tenían una forma de llegar a Roma. Abordando esto en la forma de la fe, Dios es objetivo. Dios tiene un encuentro contigo a través de un nacimiento espiritual. Usted puede existir, pero usted puede estar muerto a las cosas de Dios. Usted se puede mover, pero usted puede estar totalmente ajeno a las cosas de Dios. No le interesan. Usted no participa en ellas, no les encuentra sentido, porque su área espiritual está muerta. Pero hermanos, ahora vemos otra cosa que es todavía más triste. A veces nuestra área espiritual se despierta a las cosas de la fe, pero nosotros, sabiendo las cosas de la fe, no queremos cambiar. Y sabiendo que Dios nos pide algo, no lo queremos hacer. Y eso es peor que tener una ignorancia de las cosas de la fe, porque eso es rebeldía a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces, el primer punto por el cual las iglesias están puestas es para traer un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de esperanza. No todo es tristeza en la vida. El evangelio no es dinero que se te ofrece. El evangelio no son grandes conexiones que tú tienes para tener riquezas, estatus, para tener grandes posesiones. Eso no es el evangelio. El evangelio es llenar esa infelicidad con la que el ser humano toda su vida está andando. Punto número 2. ¿Para qué están puestas las iglesias? Para educar en un nuevo estilo de vida. Romanos 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quítense el viejo hombre que se va gastando mientras cumples todos sus caprichos engañosos y renueven el espíritu de vuestra mente y vístanse de un nuevo hombre creado conforme a lo que Dios creó en un comienzo, según la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad entre ustedes. Airaos, pero no pequéis, que no termine el día y sigan enojados entre ustedes. No den lugar al diablo. Déjame explicarte un poquito. Acuérdate, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Y cuando la Biblia pone ejemplos, nos está poniendo ejemplos de ese tiempo. Si la Biblia se estuviera escribiendo en este momento, por ejemplo, yo te aseguro que en la Biblia hubieran ejemplos de Instagram, de Facebook, de tu celular, porque lo que quiere hacer la Biblia es tratar de conectar con tu sentido común, de que tú entiendas las cosas de la fe a través de la mente. Escúchame algo, lo que tú no entiendes, nunca lo vas a obedecer. Te repito, lo que tú no entiendes, nunca lo vas a obedecer. Pero si tú entiendes el por qué Dios te pide cosas, entonces va a haber una educación en la vida de fe. Y la iglesia está encargada de educarnos. En los tiempos antiguos, los grandes hacendados tenían dos tipos de personal. Los esclavos que habían sido comprados y trabajaban allí involuntariamente, porque eran esclavos y no les tocaba otra que trabajar donde los ponían. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? La ley de Moisés decía que después de 7 años, el esclavo tenía derecho a ser libre. Vale decir que si a usted lo compraba en el 2024, en el 2031 venía el patrón y le decía, ¿sabes qué? Ya trabajaste para mí fielmente 7 años. La Biblia dice que tú te puedes ir, ¿no? Y de repente, bueno, de lo verdad, patrón. Así como hacen las historias de lo verdad, patrón, me puedo ir. Ya te puedes ir, hijo. Ahora, habían esclavos que se les daba su carta de libertad y se iban. Pero habían otro tipo de esclavos que decían, a pesar de que yo puedo irme, me quedo contigo porque yo sé que tú eres un buen jefe, un buen patrón. Entonces se quedaban, pero ya no como esclavos. Ahora se les llamaba de otra forma. Se les llamaba siervos. Y eran trabajadores voluntarios que en todas sus capacidades decidían seguir trabajando con el jefe bueno, con aquel que los trataba bien, con aquel que durante esos 7 años le demostró que querían algo más
que su trabajo, sino que se interesaban por ellos. Así que, hermanos, la iglesia sirve para que usted se eduque. Y cuando el esclavo llegaba a la casa, llegaba a una mansión, llegaba a una hacienda, tenían que ponerle otra ropa, tenía que hablar distinto. Si habían cubiertos, platos, él tenía que actuar de la manera que actuaba la familia, porque ahora estaba insertado en la familia. El esclavo tenía que aprender poco a poco cómo saber comportarse, decir buenos días, decir por favor, decir gracias, decir sí señor, decir no señor, decir cómo no señor. Se le iba enseñando poco a poco los modales de la nueva familia. Y usted sabe, cuando están las cosas del Señor, la iglesia sirve para enseñarles modales en su nueva vida de fe. Usted ya no se puede comportar como se comportaba antes. Si usted antes pasaba una muchacha y la miraba con ojos así de deseo, ahora ya no puede hacer eso. Ahora usted está en su nueva vida, en su nueva casa, en su nuevo apellido. Usted ya no es cualquier persona. Si usted antes reaccionaba y era peleón, y era terco, y era de carácter brusco, chusco, como decimos en algunos sitios, ahora en las cosas de la fe, usted tiene que aprender que ahora usted representa a la familia donde usted está metido. Y tiene que aprender a hablar. De la misma manera, ahora nosotros vemos por ahí una parejita, ¿no? Usted tiene que aprender a hablarle a su esposa. Si antes la gritaba, ahora le habla bonito. Si antes, miren, vamos a una pareja ahí de ya un poquito maduros, ¿no? A veces nosotros, vieja. Ahora tienes que cambiar esas palabras. Mi amor, ¿cierto? Mi bombón, como usted quiera decirle a su esposa. Pero usted está cambiando sus palabras. Ahora, ¿dónde le enseñan eso? En las redes sociales, en los noticieros, la iglesia. Ahora, ¿qué cosa hace a su vez la esposa con el esposo? También lo ayuda, ¿cierto? Entonces, entre los dos se van acoplando a su nueva vida de fe. Usted que tiene la bendición de tener una esposa viva, yo le digo algo. Su trabajo es apoyarla en cada cosa que ella hace. Porque los varones tenemos un error bien grande. Nos gusta burlarnos de los defectos de las mujeres. Y a veces nos gusta hacerlo cuando hay visitas, cuando hay personas. Y nos acordamos de todos los errores que ha tenido la esposa, el esposo. Pero ahora que estamos en nuestra nueva vida de fe, lo que tenemos que hacer es ayudarnos, apoyarnos. No ponga en mala posición a su esposo. No ponga en mala posición a su esposa. Ayúdelo. Nosotros en la nueva vida de fe educamos a que usted tenga un mensaje de esperanza en la vida. ¿Qué cosa habla la gente cuando habla contigo? A veces nosotros desde que abrimos la boca estamos, ay sí, que si tú supieras que me va mal. Y todo lo que hablamos, todo es negativo. ¿Cierto? Pero la palabra del Señor nos enseña a sustituir nuestras palabras por las palabras de Dios. Quiere decir entonces que usted ahora pertenece a la familia de la fe y anda conociendo cómo comportarse ahora que pertenece a esa nueva familia. Porque hay algo, hermanos, que es bien importante. Usted siempre va a ser esclavo de alguien o de algo. Escúchame, usted siempre va a ser esclavo de alguien o de algo. El siguiente slide, hermano Manuel, por favor. Tercer punto, ¿para qué están las iglesias? ¿Para qué se abren los templos? Para que juntos podamos ayudarnos a tener un carácter moral que muestre un cambio. Dice, debemos entender que la vida es una lucha. Alguien ha definido, un filósofo ha definido que la vida es una continua prolongación de problemas que tenemos que resolver hasta que morimos. Miren esa definición tan triste de la vida, ¿no? Una continua prolongación de problemas que tenemos que resolver hasta que muramos. ¿Usted cree que sus problemas de ayer se acabaron? Permíteme decirte, vendrá otra. ¿Usted cree que sus pruebas de ayer se acabaron? Vendrá otra. Porque la vida es pasar continuamente por problemas. Y en esa existencia son pocos los ratos
entre los cuales nosotros encontramos felicidad. No sé si alguna vez has escuchado que te han dicho que cuando una persona muere, pasa como un flash las cosas lindas que le pasan en la vida, ¿no? Y un minuto antes de morir, fácil. Pero yo digo, o sea, vivir años, 30, 40, 50, para que la alegría se reduzca a 5 o 6 flashes. Y la existencia del ser humano es así. La existencia del ser humano es corta y simple. Y hay que entender que la vida es una lucha. Usted tiene que luchar, desde que nace usted lucha, ¿ok? Usted habrá escuchado muchas veces que desde que su madre y su padre lo concibieron, miles, quizás millones de espermatozoides corrieron para ver quién encontraba el óvulo y usted pueda ser fecundado. Y usted corrió con millones de espermatozoides ahí en esa carrera y usted ganó. Pero desde que nace, nosotros nacemos llorando. O quien nace riendo, digan. Todos nacemos llorando, ¿no? Y desde ahí estamos marcando el destino del hombre. Usted lucha para hablar. Hay personas que tienen 2, 3 años y no hablan, ¿no? Tienen que enseñarles a hablar. Usted lucha para aprender a manejar bicicleta. Usted lucha para aprender a sumar, para aprender a multiplicar, para entrar a una universidad, para forjarse una carrera. Usted lucha en la vida para lograr una profesión, para comprarse una casa. La vida es lucha. Todo es lucha para ganar dinero. Para que cuando usted se vaya de este mundo, usted deje una herencia para sus hijos. Todo es lucha. Pero sobre todo hay que luchar por algo más grande en la vida. Para ir contra una tendencia que todos los seres humanos tenemos a hacer lo malo. Yo siempre digo, si hoy día el presidente Biden dijera, quitamos todos los policías que hay en Estados Unidos, cerramos todos los puestos policiales, ¿qué cosa pasa en Estados Unidos? Todos se abrazan, se ayudan entre todos, se dan comida, ¿no es cierto? ¿Eso pasa o no? ¿No? Violaciones, muertes, robos, saqueos, porque así es el ser humano. El ser humano cuando no está frenado, inevitablemente hace lo malo. Entonces usted todos los días tiene 2 opciones. Usted tiene la opción de vivir a su manera o de vivir a la manera de Dios. ¿Ok? Así que, hermanos, el punto número 3. La iglesia sirve como un carácter moral. Entonces, ¿usted vive en su nueva vida de fe o usted vive como siempre ha vivido? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ellos se caracterizan porque no andan conforme a los deseos de su carne, sino conforme a lo que pide el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siguiente slide, hermano Manuel, por favor. Así que usted tiene 2 formas de vivir. Así o así. De nuevo, hermano Manuel, la de atrás. Así o así. Y usted sabe que en la vida, como decía el pastor William Johnson, hay jóvenes de 80 y hay viejos de 18. Porque la sabiduría no tiene que ver con la edad. La sabiduría tiene que ver con qué cosa es lo que nosotros entendemos en la vida. Y hermanos, la gente ya no quiere ir a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque no ven un cambio. Porque hay tantas iglesias, tantos pastores, ¿no? Estafadores que quieren el dinero, tantos ministros que lo único que quieren es tener placer, tomar ventaja de una congregación, que eso ha hecho que la gente ya no tenga fe en las iglesias. Y hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias. Es más, cuando yo a alguien le digo, a veces a un cliente mío o a alguien, un relacionado, soy pastor, lo primero que me dicen es, ¿y de los buenos o de los malos? Ya hasta da temor decir que uno es pastor ahora, ¿no? Ahora, y lo mismo hablan de los sacerdotes, ¿no? Del Dalai Lama, etcétera, de toda la religiosidad que hay, ¿ok? Porque la gente lo que quiere ver es un cambio. La gente ya no quiere escuchar, la gente ya se cansó de escuchar. La gente quiere un cambio. De repente tú piensas
que a la gente no le interesa tu vida moral, pero a la gente le interesa mucho tu vida moral. Escúchame algo. El mundo te tolera todo, pero no perdona nada. Te repito, el mundo te tolera todo, pero no perdona nada. Cuando tú haces todo bien, ese va a esa iglesia, déjalo. Está loquito, le lavaron la cabeza. Pero cuando tú haces algo malo, ahí viene toda la prensa encima tuyo, ¿eh? ¿No? Ya ves, por eso es que no creo en Dios. El mundo te tolera todo. Hace como que no te ve. Pero cuando haces algo malo, no te perdona. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Hay un enemigo que está tras tu alma. Hay un enemigo que ve tu alma como una presa. Y como dice Rick Warren, el diablo minimiza el pecado antes de hacerlo y maximiza el pecado después de hacerlo. Antes de hacerlo, el diablo te dice, pequeñez. ¿Y cómo no sabes que los demás lo hacen? De repente nadie se ha dado cuenta y tú no eres el único. Al final, tú haces una oración mañana y Dios te perdona. Minimiza lo que te puede pasar. Pero cuando cometes tu error y sale a la luz, el mismo diablo te dice, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Tú eres lo peor que hay. Eres un hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para hacer eso? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que al recibir el evangelio, nosotros tenemos que ser educados para llevar una vida de fe, pero también tenemos que ser educados en llevar una vida moral. La gente te está viendo cómo hablas. La gente te está viendo qué miras. La gente te está viendo cómo miras. La gente está escuchando tus palabras. La gente te ve en el momento difícil. La gente te ve en el momento de mucha alegría. ¿Cómo reaccionas? La gente está atrás tuyo. Te cuento una historia de una muchacha llamada Gloria. Gloria era una persona que era una jovencita que fue a una iglesia cristiana. Tenía una característica, era una persona bastante gorda. Pesaba más de 150 kilos. Y cuando iba al grupo de jóvenes de la iglesia, había un problema. El problema es que cuando ella quería jugar, no podía ni siquiera pararse de una silla. Cuando ella quería hacer algo, no había nadie que le levante del lugar donde ella estaba. Entonces, Gloria de un momento a otro, después de un tiempo, dejó de ir a la iglesia. A las pocas semanas la encontraron. Y le preguntaron, ¿y Gloria, y por qué ya no vas a la iglesia? Y Gloria dijo, me fui porque nadie construyó una silla para mí. Me fui porque nadie se interesó en hacer un lugar donde yo entrara y me sintiera cómoda. Hermanos, la palabra gloria, haciendo un enlace con la historia ficticia, obviamente, que te estoy contando. La palabra gloria significa en griego peso. Y a veces no entendemos el enorme peso que cae en nosotros de ser representantes de Dios en esta tierra. Y si usted no construye una silla en su vida para Dios, entonces el evangelio no se va a ver. Pero si usted construye una silla, un trono para Dios, entonces el evangelio va a comenzar a brillar en su vida. Entonces, nosotros le animamos a que usted no solamente venga a un templo, sino que aprenda en un templo cómo es que es vivir una vida de fe. Y cuando aprenda el principio, lo practique. Usted no puede vivir con un pie en un lado y otro pie en otro lado. Toda cosa que ocupa un espacio no puede ser ocupada por otro al mismo tiempo. En un celular, cuando usted tiene dos aplicaciones, inevitablemente habrá una aplicación que agarre la mayor parte de la pantalla y una segunda aplicación que agarre un pedacito de la pantalla. En tu vida espiritual, en tu camino de fe, ¿cuál es tu primer plano? ¿Dios o no? Y me gustaría decirte hoy día, Dios no está en silencio. Dios está hablando a través del Hijo. Y el Hijo se manifiesta a través tuyo. No hay otra forma de trabajar con Dios. Ya paró el tiempo en que se abrían los cielos y que Dios hablaba. Ya paró el tiempo en el cual Dios se manifestaba deteniendo el mar, moviendo las nubes. Ahora Dios habla por su Hijo y ese Hijo se muestra a través tuyo.
y las iglesias están puestas para entrenar personas que cuando salgan a la calle y se pongan su uniforme y agarren sus instrumentos y se vayan en el auto a trabajar, comienzan a demostrar qué cosa es una persona cambiada por el poder de Dios. Un poeta americano llamado Mark Twain decía: el primer paso para el éxito es cambiar el ambiente donde nos movemos. Y esto empieza cambiando el corazón. Es decir, usted tiene que cambiar su forma de vestir, su forma de proyectarse a los demás, sus amigos, cerrar aplicaciones que no le convienen en su celular, comenzar a vivir de acuerdo al Dios que usted está siguiendo. Siguiente paso, ¿para qué están las iglesias hoy día? Punto número 4, para ser incluidos en una nueva familia, la familia de la fe. Y por eso nos llamamos hermanos, porque somos una familia escogida. Usted no pudo escoger a su familia. Usted no pudo escoger a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus hermanos. Usted no tuvo ninguna decisión allí. Pero en la familia de la fe, usted sí puede escoger. Porque la iglesia es una familia escogida. Y hermanos, tenemos que entender que nosotros convivimos con personas que somos difíciles. La iglesia es un gran hospital. Gente que viene con muchas enfermedades. Y tenemos que aprender a sanarnos unos a otros. Quizás algunas enfermedades serán más visibles que otras, pero todo el mundo está enfermo de algo. La iglesia está requiriendo enfermeros que vengan y nos sanemos unos a otros, nos tengamos la paciencia de llevarnos al que puede poner la mano, al gran doctor que es Jesucristo. Y Él es el único que puede cambiar. Porque usted no puede cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a su hijo, usted no puede cambiar a su esposo, usted no puede cambiar a su padre, usted no puede cambiar a su jefe, usted no puede cambiar a su vecino. El único que puede cambiar es Dios. Pero lo único que usted puede hacer es llevar de la mano, siendo el enfermero de Dios, llevarlo hasta la presencia de Él. Salmos 92:12 dice: el justo dará frutos como una palmera, plantados en la casa de Dios. Aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes. Así que, hermanos, en la iglesia tenemos que estar plantados como las palmeras. Las palmeras, ¿por qué nunca se caen? Usted ve los grandes huracanes que vienen en Florida. ¿Por qué no se caen las palmeras? Porque las palmeras, a comparación de otros árboles, tienen unas características. Las raíces de las palmeras se entrelazan con las raíces de la palmera vecina. Y esta, a su vez, se entrelaza con la raíz de la otra, de otra más, y la otra más, y la otra más. De tal manera que al querer botar un árbol, todas las raíces se unen y es prácticamente imposible derribar todo un grupo de palmeras al mismo tiempo. El escritor del Salmo, teniendo en cuenta esto, por observación, dice: nosotros estaremos dando frutos como la palmera. Dice, visitando la casa de Dios, dice, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Yendo de vez en cuando a la casa de Dios, dice, ¿no? ¿Qué cosa dice? Plantados. La iglesia es el sitio donde usted tiene que ir, convivir, tener una familia de la fe, dejarse guiar por alguien, guiar a alguien más pequeño y hacer juntos una familia. La iglesia es una persona, es un grupo de personas, diferentes, sirviendo al Señor y siguiendo un solo camino. Una familia yendo al cielo. Personas de distintos tipos, de distintos lugares, de distintas congregaciones. Te quiero dar una sugerencia. Vaya a una iglesia. Esperamos que sea esta, pero si no es así, vaya a una iglesia donde se sienta parte de, donde conviva, donde sirva, donde hable, donde se abra, donde se deje enseñar, donde se deje usted discipular para llevarlo a los caminos de la fe. Punto número 5. ¿Para qué están hechas las iglesias? Y con eso terminamos. Para compartir el mensaje con muchos más. Un creyente verdadero cree en el evangelio, vive el evangelio y permanece y comparte en el evangelio. El mensaje no es una iglesia. El mensaje no es un líder. El mensaje no es una serie de restricciones que tú tienes que hacer para llegar a Dios. El mensaje es una persona, es Jesucristo. Y eso se tiene que mostrar en cualidades que tú tienes que hacer con el que está a tu lado.
La Biblia dice, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios si no lo ves? Cuando no amas al hermano, que sí lo ves. Y el apóstol dice en Hebreos capítulo 13, que el amor fraterno siempre esté presente entre ustedes. No se olviden de la hospitalidad. Tampoco se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua. La iglesia es gente buscando más gente para compartir el mensaje que los salvó. La iglesia no es un negocio, la iglesia es un compromiso. La iglesia no es un club donde nos reunimos y vemos a los amigos. La iglesia es un lugar donde yo veo qué puedo hacer para sanar a alguien en su vida de fe. La iglesia no es un punto de encuentro. No, después de la iglesia nos vamos aquí, ya. A las 10 en la iglesia y de ahí salimos a comer. La iglesia no es un punto de encuentro. La iglesia es un lugar donde mostramos un encuentro con Dios y cómo eso puede ser algo para tu vida de fe. Siguiente, hermano Manuel. La iglesia, pues, es dar un corazón para Dios y una mano para el hombre. Amén. Había un misionero que dice lo siguiente: pasaré por este mundo una sola vez. Si puedo ayudar a alguien, lo haré hoy. Si puedo compartir con alguien, lo haré hoy. Si puedo apoyar a alguien, lo haré hoy. Si le puedo hablar de Dios a alguien, lo haré hoy. Porque pasaré por este mundo una sola vez. Y hermanos, no siempre usted va a tener 20. No siempre usted va a tener 30. No siempre usted va a tener 40. Lo que ya vivió, ya no lo va a volver a vivir de la misma forma. Y a veces vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Gaste, utilice los mejores años de su vida para adorar y para servir al Señor. Entonces recordemos, el Evangelio es lo que nos trajo a los pies del Señor. Y en una iglesia nosotros estamos por 5 motivos. Tenemos un mensaje, educamos a la gente que viene, le damos un carácter moral a las personas que llegan, hacemos una familia de la fe y volvemos a compartir ese camino con alguien que no lo conoce. Siguiente slide, hermano, el último, por favor. El apóstol Pablo decía: el mensaje de la cruz es una locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. La iglesia es un invento divino. Dios pudo hacer que tú conozcas a Dios y que cada uno siga su camino como quiere, pero en su sabiduría hizo que nos reunamos los imperfectos para que nosotros podamos seguir al que es perfecto y podamos transmitir ese mensaje de esperanza. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y que ni aún el poder del infierno iba a prevalecer contra ellos. Así que, hermanos, la voz de Amelia Earhart se escucha todavía ahora. ¿Me escuchan en tierra? ¿Hay alguien en tierra? Y yo te hago una pregunta ahora. ¿Me escuchas los principios de la fe? ¿Hay alguien que pueda hacer aterrizar estos 5 principios en la vida de fe? Sabes que estás en una iglesia para dar un mensaje, para educar, para dar un carácter moral, para tener una familia en la fe y para volver a compartir. Y hermanos, nosotros escuchamos tristemente tantas peleas en iglesias. Muchas y la mayoría de iglesias crecen no por multiplicación, sino por división. Porque se pelean entre los hermanos y uno hace una iglesia y otro se va a otra iglesia y levanta otra iglesia. Y ese no es el principio bíblico. ¿Y saben qué pasa? Hay un problema con los hispanos. El problema con los hispanos es que siempre queremos salirnos con nuestra razón. Y por eso es que hay tantas guerras, odios y enemistades entre nuestros países. ¿O no me va a decir usted que el argentino no se pelea con el chileno, que el chileno no se pelea con el peruano, que el peruano no se pelea con el ecuatoriano, que el dominicano no se pelea con el haitiano? Y así nos comenzamos a pelear entre todos. Y por eso es que somos un país, somos un grupo de países que somos del tercer mundo, ya tirando para el cuarto, creo. ¿No? Porque simplemente no mostramos unidad ni un interés unos por otros. Y yo me digo, ¿no? ¿Por qué no hacemos de esta iglesia una iglesia que, compartiendo estos 5 principios, a pesar que venimos de países distintos, de familias distintas, de crianzas distintas,
de enseñanzas distintas. Nos unimos, arropados, agarrados de Cristo Jesús, y hacemos una iglesia donde se pueda ver el amor. Y hacemos una iglesia donde más allá de las fronteras tengamos una sola bandera, y esa bandera sea el Evangelio. Y cuando nosotros hagamos eso, no vamos a hacer solamente 4 años, sino que vamos a hacer 10, 30, 40 años predicando la palabra del Señor. Pero lo que usted enseñe es lo que van a seguir los hermanos que van a venir en el 2035, en el 2042, porque los que ponen la base son los que van a hacer la estructura de la iglesia. Y esa es la gran responsabilidad que usted tiene y yo tengo. Si no ponemos una buena base, entonces los que van a venir 6 años después, 8 años después, 10 años después van a hacer lo mismo que usted hizo. Pero si usted hace una iglesia de amor, de cultura, de no juicio, de no hacer sentir mal al que no viene, de mostrar el camino al que regresa herido y de enseñar que más allá de los errores que nosotros tenemos, hay un Dios que nos recibe a todos, entonces podemos hacer fiesta y podemos decir: hijo, ponte el anillo, ponte la ropa y ponte el zapato, como le dijo el padre al hijo pródigo, y matemos al mejor cordero, porque un hijo mío era extraviado, pero ahora ha vuelto al camino. Y que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Yo te voy a pedir un favor, agarra la mano del que está a tu lado. Vamos a orar, vamos a hacer una gran cadena. Quizás no conozcas bien al que está a tu lado. Quizás lo conozcas demasiado bien al que está a tu lado. Pero mientras el amor de Dios esté en nuestros corazones, vamos a seguir adelante. Y así como Dios insiste en ti, tú insiste en tu hermano, en ayudarlo y en protegerlo. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque el gran invento tuyo fue la iglesia. Y te agradecemos porque, Señor, nosotros podemos ver los beneficios de andar en iglesia. En este país, Señor, siendo inmigrantes, muchas veces los vacíos de nuestra alma, Señor, la distancia de nuestra familia física y de sangre fue llenada con un mensaje. Y fue apoyada por personas que, viviendo ese mismo mensaje, ahora hacen lazos con nosotros que muchas veces son lazos más fuertes que de lo de la familia de apellido, Señor. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor, por recibir el Evangelio. Y gracias porque cuando lleguemos a tu presencia, vamos a tener una familia universal, inmensa. Señor, que sin importar las razas, los credos, la edad histórica en la que hayamos vivido todos juntos, vamos a alabar a una voz a nuestro Señor. Amén. Así que te esperamos. Y la Iglesia Camino de Vida de Rosell dice: ven, Señor Jesús, que te estamos esperando de todo corazón. Amén, amén. En el nombre de Cristo oramos así. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.